Cuando hablamos de hospitales psiquiátricos, lo primero que se nos viene a la mente es la locura. Pero en muchos de los casos, no son las enfermedades mentales las que acaban con una persona. A veces, son fuerzas paranormales que aprovechan el estado mental de una persona y otras veces, las personas cuerdas hacen cosas inimaginables. El día de hoy, te contaré la historia de la Clínica San Rafael y uno de los casos más perturbadores del lugar. A un costado de la avenida Insurgentes se ubicaba la clínica psiquiátrica más temida de todas. La Clínica San Rafael, en la Ciudad de México, en la que sabías que no resistirías más de algunos días antes de comportarte como todos los pacientes que había en su interior. Dentro de sus muros podían escucharse aterradores gritos que hacían pensar en las torturas más atroces. El protagonista de esta historia comentaba: "Ya no se es feliz. No hay explicación, no hay razón de nada. La sensación de malestar se vuelve manifiesta antes de la hora de dormir. Maldices a los que te dañaron y a ti mismo. Una pesadilla de vida. No se despierta, no tiene fin, se acrecienta, invade toda tu existencia. Tu horizonte se cierra, todo es gris. El color desaparece. Creo que la esencia del hombre es su alma. Los electrochoques la matan, la ponen fuera de lugar, desfasada, tu espíritu es severamente destruido. No había amor, ni perdón dentro de mí. Quizá me encontraba como un animal, en el instinto más básico de destruirme a mí mismo, y si era posible, todo lo de mi alrededor. Eres un aborto de la estupidez humana, concebido por la iatrogenia psiquiátrica". Esta clínica fue construida en la segunda mitad de los años 40 por los religiosos de San Juan de Dios con la finalidad de dar atención a enfermos mentales. Sin embargo, los métodos de sus tratamientos eran extremos. Habían múltiples historias sobre el psiquiátrico y los mitos sobre este fueron creciendo. Uno de ellos asegura que uno de los pacientes degolló al hijo de una señora que estaba de visita y luego entró a la capilla del lugar con el cadáver chorreando sangre. La energía negativa seguramente se sentía y muchos aseguraban que una sombra recorría la clínica y entraba a los cuartos de los pacientes, se sentaba en su cama y ellos refunfuñaban y discutían con ella como si se tratara de alguien real. Por más de 60 años, la Clínica San Rafael funcionó como manicomio, pero los rumores sobre lo que ocurría en su interior comenzaron a mermar su fama de ser un buen hospital psiquiátrico. Por su conexión con la orden religiosa, algunos aseveran que más que el tratamiento estandarizado para pacientes en crisis, se practicaban intensos exorcismos para sacar a los demonios que provocaban la locura. Esa leyenda comenzó a esparcirse en las redes sociales y así la ciencia y la religión se vieron unidas en el misterio de la Clínica San Rafael. Los lugares donde se recluía a personas no estables o diagnosticadas con alguna enfermedad mental fueron un semillero para el nacimiento de una locura diferente. Una locura más aterradora, sin límites, lista para dañar y hacer que los pacientes se curaran con remedios que consideraban infalibles para volverlos a la vida, pero esos remedios solamente los dejaban el resto de sus vidas con un hilo de saliva que escurría por las comisuras de sus labios. Uno de los casos más polémicos fue el de Mario Cantú. El hombre que fue encerrado y torturado sin siquiera necesitarlo. Algunos aseguran que fue su madre quien, después de una riña, pidió a los enfermeros que se lo llevaran. Anestesiado y desorientado, se encontró en el interior del lugar sin poder hacer nada por salir. En una entrevista en el periódico El Día, Mario Cantú narra los terribles sucesos que ocurrieron durante su estancia. Antes de entrar al sanatorio, la vida de Mario no había sido sencilla. Siempre bajo el yugo de su madre, que no dejaba que se independizara. Después de que las palabras no pudieron sosegarlo, su madre consideró que la terapia de electrochoques sería buena idea. Así, el 10 de septiembre de 1980, unos enfermeros lo sorprendieron y se lo llevaron a la dirección Insurgente Sur,
4177, en la Ciudad de México. El tiempo de encierro fueron 18 días que parecieron años enteros. Mario descubrió que estaba incomunicado y atado con grilletes. Un hombre le colocó una diadema metálica en la cabeza y la electricidad recorrió su cuerpo. En la clínica se encontraban muchos casos como el de Mario. Personas de las que alguien se quería deshacer, sin memoria y extremadamente drogadas. Los empleados los atendían con amabilidad y preguntaban por la salud de los pacientes, pero sabían que estaban ahí sin necesitarlo. Los electrochoques los hacían olvidar. Algo más se apropiaba de ellos, eran menos independientes, casi sin personalidad. Esos pacientes vivían por vivir. Aquellos que llegaban sanos, después de estar algunos días internados, lucían distintos. Eran personas nuevas. Personas que parecían vegetales con piel humana. Los religiosos, quienes parecería, deberían hacer el bien, ignoraban lo que sucedía y formaban parte del entramado turbio del hospital. Mario regresó a su casa y tuvieron que pasar 5 meses para que recordara que quería abandonar su hogar. Sus padres se encargaron de reprogramar sus comportamientos y quitarle aquellas ambiciones, como en la película de Kubrick, La Naranja Mecánica. No solo los electrochoques fueron parte del tratamiento de los reclusos de la Clínica San Rafael. El aislamiento, la incomunicación, la asfixia por dióxido de carbono y tormentos psicológicos constantes, con amenazas recurrentes por hacerles lobotomías quirúrgicas, eran opciones también. No recuerdo cómo era antes de las sesiones de terapia electroconvulsiva. ¿Cómo me van a reponer 15 años de andarme arrastrando por el piso, con insomnio permanente, sufriendo la incapacidad de concentrarme más de 2 horas? ¿Cómo me pueden reponer lo que yo era y todo lo que no he podido realizar?, comentó Mario Cantú en una entrevista realizada por Excelsior. Mario asegura que el cómplice de su madre fue el doctor Pedro González Jáuregui. Cuando salía a la calle, lo escoltaban 2 agentes y, como en la Santa Inquisición, los religiosos de estas clínicas acompañaban el electrochoc con la cruz. Lo cual no era económico, pues una sola sesión de choques eléctricos podría costarle a una familia unos $550. Denunciada por maltrato y negligencia médica, la Clínica San Rafael fue tal vez la más polémica de su época. En 2009, el lugar cerró sin ninguna explicación. Los pacientes fueron enviados a otras clínicas y la San Rafael fue demolida para construir un nuevo centro comercial. Algunos aseveran que fue destruida para que los murmullos de los crímenes en su interior dejaran de resonar, aunque nunca se podrá tapar el sufrimiento que hubo en este lugar donde reinó el vacío y la muerte. Después del cierre de la clínica, aparecieron diversas series fotográficas, así como la película Archivo 253. Un filme de terror, bastante interesante, inspirado en sus instalaciones. Para más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Déjanos un like y comparte el video. Hasta la próxima.